creo que ustedes más o menos fueron informados. Nosotros vamos a estar compartiendo una serie de reuniones para hablar acerca de, por un lado, las interpretaciones que emite el Comité de Interpretaciones y por otro lado, de las decisiones de agenda que, como habíamos visto en la primera reunión conmigo, cuando hablamos acerca del contexto general, el marco conceptual y que integra al conjunto de las normas internacionales de información financiera, son un componente relevante y clave al momento de que una entidad establezca las políticas contables que va a utilizar para preparar sus estados financieros. Entonces, esta reunión sería la primera de esa serie de reuniones relacionadas con aplicación consistente de las normas NIF y el rol que tiene el Comité de Interpretaciones. Por lo tanto, va a ser un poco para que comprendamos los materiales que vamos a utilizar en estas dinámicas que vamos a ir teniendo en determinadas reuniones que están programadas para algunos días lunes y algunos días miércoles. Bien, obviamente, a medida que avancemos, les voy a pedir que por favor me hagan las preguntas que sean necesarias, que me indiquen cuando necesitan que expliquemos algo, o a lo mejor si estoy mencionando algo que doy por entendido, pero que no necesariamente todo el mundo comprende de lo que estoy hablando, me detienen y me preguntan lo que sea necesario. No, acá no sintamos vergüenza por intervenir, todo lo contrario. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar entonces acerca de eh, cómo se logra la aplicación consistente de las normas NIF de contabilidad, dado que aplicar normas NIF es realmente un desafío. ¿M? Primero vamos a repasar algo que vimos en la primera clase conmigo, pero creo que lo vimos bastante por arriba, porque estaba pensado para estas reuniones, que tiene que ver con la estructura del libro de las NIF. Anteriormente, publicábamos las normas NIF emitidas, también conocidas como el libro rojo, y las normas NIF ilustradas, también conocidas como el libro verde. Ahora, la Fundación IFRS cuenta con dos publicaciones principales. Este video le ayudará a elegir el libro que mejor se adapta a sus necesidades. Empecemos con las normas NIF ilustradas emitidas. Contiene las últimas versiones de todas las normas NIF emitidas hasta el 1 de enero del año de publicación del libro. Esta edición incluye aquellas normas que entrarán en vigor más adelante, pero no aquellas normas que han sido derogadas o sustituidas. Esta edición también contiene características adicionales tales como amplias referencias cruzadas y decisiones de agenda. Ahora hablemos de las normas NIF ilustradas requeridas. También se conocen el libro azul. Contiene todas las normas NIF requeridas para periodos contables que comienzan el 1 de enero del año en el que se ha publicado el libro. No contiene las normas ni modificaciones a normas que tienen una fecha de aplicación futura. Esta edición también incluye características adicionales exclusivas, tales como amplias referencias cruzadas y decisiones de agenda. Las normas NIF ilustradas requeridas es la versión más útil para aquellos que necesitan las normas que son requeridas cuando preparan sus estados financieros. Las normas NIF ilustradas emitidas son útiles para planificar y para aquellos que necesitan entender tanto los requerimientos actuales como futuros. Las dos ediciones incluyen recomendaciones adicionales del personal experto de la Fundación IFRS para ayudarle a aplicar y entender las normas NIF.
También publicamos estos libros y otras 2 publicaciones principales en inglés cada año. Si desea más información, vea nuestro video sobre las publicaciones en inglés. Pudimos ver entonces lo que habíamos visto en una primera reunión, pero de una manera más general. Conmigo tenemos 2 libros de normas NIF, de contabilidad, lo que conocemos como el libro azul, que contiene las normas vigentes a la fecha de publicación, y el libro rojo, que contiene las normas emitidas a la fecha de publicación. Entonces, por ejemplo, el libro azul del año 2022, que tiene las normas que resultaban aplicables para ejercicios que cerraron el 31 de diciembre de 2021, con relación a, por ejemplo, contratos de seguro. El libro azul tiene la NIF 4. ¿Por qué? Porque la NIF 4 es la norma requerida y la NIF 17 sobre contratos de seguros recién va a ser de aplicación obligatoria a partir de ejercicios que comiencen el 1 de enero del año próximo, el 2023. Entonces, como el libro azul solo contiene las normas vigentes, para el libro azul 2022 es como que la NIF 17 no existiera. Pero el libro rojo, como tiene las normas emitidas y no las vigentes, siempre de la norma emitida tiene la versión más actual. Entonces, como la NIF 17 es una norma que reemplaza a la NIF 4 y ya está emitida, en el libro rojo, a la inversa de lo que ocurre con el libro azul, encontramos el texto de la NIF 17, pero no encontramos el texto de la NIF 4. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque yo estoy dando el ejemplo con una NIF integral, ¿sí? Con toda una norma, como puede ser el caso NIF 4, que es reemplazada por la NIF 17. Pero por ponerles un ejemplo, hay una modificación a la NIC 12 sobre impuesto a las ganancias relacionada con determinadas diferencias temporarias que surgen por el reconocimiento inicial de partidas particulares entre las que se encuentran los contratos de arrendamiento de la NIF 16. Entonces, ¿qué ocurría? En el pasado había bastante diversidad en la práctica respecto de si reconocer inicialmente un contrato de arrendamiento generaba o no generaba un pasivo por impuesto diferido. En algún momento se hizo la consulta como consecuencia de la entrada en vigencia de la NIF 16. El IASBI empezó a analizar el tema y eso significó una modificación a la NIC 12. Una modificación que se aprobó en el año 2020 con vigencia para el ejercicio que comenzó el 1 de enero de este año, con lo cual esa modificación a la NIC 12 va a tener vigencia para el cierre 2022. Entonces, ¿qué ocurre? Si cuando el año pasado yo estaba mirando las normas NIF, para ver qué me tocaba aplicar, porque quería estar seguro de que estaba aplicando correctamente las normas, hubiera tomado la NIC 12 que integra el libro rojo, ya esa NIC 12 tiene esos párrafos que son un agregado, una modificación incorporados, pero la realidad es que no son de aplicación obligatoria. Yo los podría aplicar si decido hacer un uso anticipado de esos párrafos nuevos, pero no era obligatorio que los aplique para el año anterior. Entonces, así podemos poner muchos ejemplos. Por poner otro caso, este año también entra en vigencia una modificación a la NIC 37 relacionada con
la manera en la cual se miden los pasivos por contratos onerosos de la NIC 37. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo miraba el libro rojo del año anterior y llegaba a la sección de la NIC 37 que refiere a pasivos por contratos onerosos, iba a tener el texto que todavía no tenía vigencia y podía terminar creyendo que tenía que aplicarlo. Si yo leía la NIC 37 del libro azul, no iba a tener todavía las modificaciones que introdujeron esa mejora a la NIC 37 y por lo tanto voy a estar aplicando la norma que es vigente una fecha. Y uno me puede decir, bueno, pero si aplico una norma de forma anticipada porque miré el libro rojo en vez de mirar el libro azul, no ocurre nada porque uno puede aplicar la norma de forma anticipada. Bueno, depende, porque para que una norma emitida y todavía no vigente se pueda aplicar de manera anticipada, tiene que decirlo expresamente el pronunciamiento que aún no está vigente. Entonces, a veces el pronunciamiento no vigente establece la posibilidad de aplicación anticipada, a veces no, o a veces dice sí, pero no antes de una fecha determinada. Y además, en ese requerimiento, cuando hay una modificación, se suele establecer la norma de cómo aplicar por primera vez ese nuevo requerimiento para la preparación de los estados financieros, que puede tener una norma particular de aplicación por primera vez, o podría directamente remitirme a lo que establece la NIC 8 para contabilizar un cambio de política contable. Bien, entonces la realidad es que la entidad tiene que tener claridad respecto de la existencia de estos dos libros y además de la cantidad de contenido por el cual va a tener que navegar, va a tener que transcurrir para poder resolver la preparación de estados financieros. Miren, hace cuestión de 15 días me tocó participar de una serie de reuniones justamente en Londres, en la Fundación IFRS, y aprovechando que estaba allí, compré el libro azul y el libro rojo 2022, que a lo mejor si tienen buena vista están ahí en la biblioteca, nada más medio decorativos, porque obviamente consulto más la versión electrónica que la versión en papel. Y el libro azul ahora viene desde hace algunos años en tres libros, para la redundancia, en realidad son tres tomos, por así decirlo, ya no en dos. Tomo A, tomo B, tomo C. Entonces, lo que sería el tomo o la parte A tiene 2294 páginas. La parte A es solamente el texto de la norma así vacío, digamos, la norma sin más. La parte B, que son los distintos ejemplos que el IASB ha proporcionado para algunas normas, porque digamos que hay algunas normas que son muy antiguas y a lo mejor no tienen un desarrollo muy prolífico de ejemplos, por decir algo. La NIF 15 o la NIF 16 o la NIF 9 tienen bastantes ejemplos ilustrativos que se emitieron junto con la norma, pero no tenemos una cantidad no tenemos ejemplos ilustrativos, por decir algo, de la NIC 2, porque en la época en que se emitían esas normas no salían con ejemplos de aplicación. Entonces, la parte B, que tiene esos ejemplos ilustrativos, son 1008 páginas. Pero muchas veces, para estar seguros de que estamos aplicando una NIF en el sentido en el que el IASB quiso que se aplicara, tenemos que recurrir a los fundamentos de las conclusiones, que son básicamente el relatorio, la justificación que el propio IASB da de por qué la norma se emitió en la forma en la que fue emitida. Y eso está en el tomo C o en la parte C del libro. Y fíjense que la parte C es la más extensa, tiene 2843 páginas de lo vigente. Con lo cual, si en la empresa en la que trabajo
tuviéramos que aplicar la totalidad de las normas NIF, o si trabajo en una firma de servicios de contabilidad o de auditoría y tengo distintos clientes, con lo cual no es que a un cliente le aplico todas las NIF, pero tengo que tener un conocimiento integral porque aplico todas las NIF, pero de una forma distribuida, tendría que en total hacer un recorrido por más de 6.100 páginas en total. Estamos hablando de que es una cantidad de literatura normativa muy grande. Entonces, una preocupación natural que va a aparecer por parte del IASBI es buscar algún tipo de ayuda para que a lo largo del mundo las NIF se apliquen de forma consistente. Porque habíamos visto en la primera reunión que el objetivo de que exista una base global de normas para la preparación de información financiera tiene entre uno de sus principales objetivos lograr la comparabilidad de la información entre diversas jurisdicciones. Entonces, de nada vale si todo el mundo aplica las mismas normas, pero cada uno las aplica como cree que las debería aplicar, no como las tendría que aplicar. ¿Se entiende? Porque si en Ecuador toman una norma en particular, creen que tiene que aplicarse de una manera determinada y la aplican como se ha entendido en el medio ecuatoriano, pero resulta que lo mismo después ocurre en Colombia y en Colombia se aplica esa misma NIF, pero como en Colombia se la entendió, y después en Argentina se lee la misma NIF y en Argentina se aplica como se la entendió, y en Chile se la lee y se la aplica como se la entendió. La realidad es que podría finalmente no ser comparable la información si cada uno la entiende a su manera. Por eso la necesidad de que con un marco tan frondoso de preparación, tan extenso en cantidad de páginas, se establezcan mecanismos para asegurarnos que los distintos emisores de estados financieros a lo largo y a lo ancho del globo que utilizan normas NIF las están aplicando de manera consistente. Básicamente, la Fundación IFRS, esperen que me parece que acá hay algo que me está faltando. No, no hay nada que me está faltando. Bueno. Básicamente, como habíamos dicho, la Fundación IFRS trabaja de manera conjunta. Dentro de la Fundación IFRS trabajan de manera conjunta, por un lado, el Comité de Interpretaciones de las normas NIF y por otro lado, el propio IASBI para realizar aportes a esa aplicación consistente de las normas internacionales de información financiera. Uno podría pensar que toda esta información es información a la que solo se puede acceder pagando una suscripción, pero hay mucha información y muchas, llamémosle, herramientas dentro de la web que son de uso libre y que nos van a permitir aplicar las NIF de manera consistente. Obviamente que luego la suscripción lo que nos permite es tener motores de búsqueda mucho más ágiles, mucho más funcionales para lograr esta aplicación consistente de normas NIF. Entonces, veamos dónde es que encontramos justamente esto dentro de la página de la Fundación IFRS. Entonces voy a compartir acá una página de Google. Si nosotros vamos a la página ifrs.org, ¿sí? Si quieren vayan haciendo esto conmigo porque es parte
lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Entren a su buscador de internet y vayan a www.ifrs.org. Y aquí tenemos la página de la Fundación IFRS. La página está en inglés. Sé que hay algunos buscadores que tienen la herramienta de traducir esta página. A ver si acá la encuentro, la herramienta. Pero la realidad es que yo no lo recomiendo. Cuéntenme a ver por el chat cuántos... ¿Estoy en mute? No. Ah, no, se está escuchando, ¿no? Ah, perfecto. Cuéntenme por el chat, por favor, cuántos, no digo que dominen el inglés, pero por lo menos pueden leer y comprender textos técnicos en inglés. No digo mantener una conversación, pero digo, si leen un texto, o sea, serían capaces de analizar una NIF en inglés y la pueden entender en inglés. Sandra sí, algunos más o menos, tal vez dicen, algo sí. Bien. Bueno, este taller también nos va a ayudar de algún modo a incorporar herramientas para mejorar esas habilidades que son importantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas de estas herramientas que nos convierten en mejores profesionales en términos de conocimiento de normas NIF no están publicadas en español. Entonces, durante este taller vamos a ir discutiéndolas. Las que están en español las vamos a discutir en español, las que están en inglés vamos a ir traduciéndolas, pero también para que vayan aprendiendo expresiones nuevas en inglés, que eso les ayude cuando a futuro aparezcan nuevas herramientas que no estén traducidas y que ustedes quieran, obviamente como esto va permanentemente modificándose, ir auto formándose en lo que tenga que ver con novedades. Por eso esto es muy trabajar como trabajaríamos en la vida real, las reuniones que van a tener conmigo. Tenemos una duda sobre cómo se trata tal cuestión, dónde ir a buscarla, hay algo que el IASBI haya dicho sobre la materia, si es que lo dijo, cómo hago para estar seguro de que lo dijo, y si no lo dijo, cómo descarto el hecho de que no lo haya dicho. Vamos a tener casos de discusión para tratar de aplicar a situaciones concretas interpretaciones de el comité de interpretaciones, y a su vez para aplicar los mismos razonamientos que el comité de interpretaciones realizaría para realizar una interpretación, y que todo eso nos sirva para esas preguntas que permanentemente nos asaltan en la vida profesional cuando nos plantean cosas que obviamente no están específicamente normatizadas, porque las NIF no son normas basadas en reglas, no es que por cada puntito tengo una norma, pero tengo que comprender cómo convertir los principios en los que se basan las NIF en una política contable concreta que la empresa va a tener que aplicar. Entonces, creo que todos entendemos, para familiarizarnos con el uso de la página de la Fundación IFRS, que es el principal motor de búsqueda, y van a ver la cantidad de información útil que tenemos si es que necesitamos información dentro de esta página. Obviamente creo que todos entendemos esta sección, ¿no? About Us, que se refiere a quiénes somos, o sea, cómo está conformada la fundación. How we set IFRS standards, cómo emitimos las normas internacionales de información financiera. Consolidated Organizations, esto tiene que ver con el hecho de que recientemente se incluyeron, se absorbieron dentro de la estructura de la Fundación IFRS
dos organizaciones, la Value Reporting Foundation, la BRF, y la Climate Disclosure Sustainability Board, o el Consejo para las Revelaciones sobre clima y sostenibilidad. ¿Sí? Esas dos organizaciones se incluyeron, fueron absorbidas por la Fundación FRS por todo esto que está ocurriendo de la emisión de las normas referidas a sostenibilidad. Work with Us, bueno, obviamente, si alguien quiere aplicar para un trabajo en la Fundación IFRS, puede buscar, a ver qué búsquedas tenemos actualmente en curso. Tenemos para ingresar como team leader de, digamos, de temas múltiples. Tenemos para jefe de personal, para coordinador de nómina, para líder de capital humano, pero para lo que es el el staff del ISSB, del organismo que emite las normas de sostenibilidad. Acá un asistente administrativo para que se una a la nueva oficina que se abrió en Frankfurt, que es donde tiene sede el comité, el Consejo de Normas de Sostenibilidad. Acá hay un llamado, esto ya no es para posiciones, digamos, remuneradas en términos de trabajo permanente, sino que, por ejemplo, esto es un llamado para ser parte de los trustees de la Fundación IFRS. Acá ya se busca a alguien para que se sume como engagement o enlace con los grupos de interés. Bueno, hay un cargo de Technical Leadership Team Member, etcétera, etcétera. La realidad es que, si se fijan, hay un montón de búsquedas de trabajo dentro de la página de la Fundación IFRS. Pero bueno, esto era solamente como para que em, podamos tenerlo en cuenta a la hora de buscar. Cuando vemos Around the World, lo que vamos a encontrar es por qué se necesitan normas de contabilidad globales, cómo es el proceso de emisión por cada una de las jurisdicciones, cómo son los procesos de adopción y de copyright, ¿sí? Esto es muy importante porque cada norma está protegida por derechos de copyright. Entonces, la realidad es que uno no podría decir, tengo el libro, conseguí el libro de la Fundación FRS, te lo voy a pasar, o cosas por el estilo, porque finalmente eso podría estar protegido por derechos legales y generarnos un problema. Obviamente, como ocurre siempre, si yo tengo un libro y se lo quiero prestar a un amigo, se lo presto. Lo que no puedo hacer es agarrar, sacar fotocopias y regalarlo en la calle, porque eso sería lo que estaría penalizado. Y después, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que ahora ya está incorporado en la página, porque se necesitan una base global sobre normas de sostenibilidad, desde luego, ¿no? Para los mercados de capitales. Issued Standard son las normas emitidas, donde al comienzo tienen justamente el IFRS Accounting Standards Navigator, que es a través del cual se puede acceder a las normas. Acá creo que yo no se los mostré. Yo voy a poder acceder porque tengo la suscripción paga, pero para que se den una idea, ¿no? Si uno entra acá a la suscripción, uno dice, bueno, quiero buscar, supongamos, las normas 2022 en español, y quiero buscar el libro azul, que sería el Required Standards, ¿sí? Busco este, voy acá, y tengo cada una de las normas. Entonces supongamos que quiero buscar no sé, ¿cuál quieren buscar? A ver, vamos a buscar, como decíamos recién, la NIC 37, ¿sí? Entonces, vamos acá, acá podemos ir buscándola párrafo por párrafo. Y no tenemos necesariamente que buscar en plano. De hecho, por ejemplo, si yo encuentro una palabra subrayada, ven que yo me paro sobre la palabra
y quiere decir que esa palabra tiene una definición en el glosario de términos y me aparece automáticamente la definición de el glosario de términos. Dice, me paro sobre la palabra pasivos, a lo mejor no se ve porque está un poco chiquito, hasta para mí está chico que lo estoy viendo en la página. Dice obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad de espera se desprenderá de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Sí? O sea, la definición que está en el glosario de pasivo. Pasivo contingente, me paro acá, también tengo la definición, etc. Con lo cual, tengo toda la norma, pero una cosa que es importante, también puedo habilitar anotaciones, que serían justamente aquellas decisiones de agenda que pudieran existir relacionadas con esta norma. Entonces, si yo voy acá, Annotations, o Annotation, y habilito el botón de mostrar, fíjense cómo automáticamente me empieza a aparecer que acá tengo una referencia a tal párrafo y tal párrafo de la NIC 8. Acá me indica que hay una decisión de agenda de la NIC 37 relacionada con este párrafo. Y entonces cuando abro ya tengo el texto de la decisión de agenda. Entonces, lo bueno de esta versión, o por ejemplo acá, si hay párrafos dentro de los fundamentos de las conclusiones que me permiten comprender por qué una contraprestación contingente de un adquirente de una combinación de negocios está fuera del alcance de la NIC 37, me puedo ir al párrafo 360C de los fundamentos de las conclusiones, hago clic acá y voy directamente al párrafo S al que hicimos referencia y ahí está la fundamentación. También puedo volver, obviamente, y regreso al punto de partida. Bien, entonces fíjense que esta versión de anotaciones es muy útil. También si yo hago acá clic y voy, por ejemplo, a la guía de implementación, que sería la guía de implementación y los ejemplos ilustrativos, sería lo que recién yo les mencionaba, que era el tomo B del libro azul. Entonces voy acá y automáticamente tengo acá, por ejemplo, tablas, provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes, abro acá y acá tengo distintos ejemplos como una especie de cuadro sinóptico para comprender la norma. Activos contingentes lo mismo, activos por derechos de reembolso lo mismo. Acá tengo el árbol de decisión para identificar si debo reconocer o no una provisión y en caso de que no, si corresponde revelar o directamente no corresponde ni siquiera revelar nada en notas a los estados financieros. ¿Sí? Si voy acá a lo que es los ejemplos ilustrativos, y voy a buscar, acá lo que tengo, bueno, tengo un ejemplo relacionado con garantías, tengo un ejemplo relacionado con legislación referente a terrenos contaminados cuya aprobación prácticamente es segura. Bueno, tengo varios ejemplos que me ayudan a cómo aplica, no sé, el reconocimiento de provisiones relacionados con la exploración petrolífera de plataforma submarina, si se genera o no un derecho de reembolso para el cliente cuando el cliente tiene la capacidad de devolverme el producto cuando quiere y cómo lo reconoce, y también eso termina interactuando con la NIF 10. Entonces fíjense que tenemos acá bastante material. Y por otro lado, si quiero comprender los fundamentos de la norma, voy a las bases para las conclusiones y directamente tengo las bases de las conclusiones, que en este caso no tengo unas bases para las conclusiones muy extensas, sino que lo único que tengo es justamente la modificación que existe sobre la NIC 37 relacionada con contratos onerosos a las que yo les hacía referencia. Entonces fíjense que acá dice que acá está la norma cómo se aplica de forma inicial,
el alcance de estas disposiciones, ¿sí? Acá aclara que, bueno, muchas veces también podemos llegar a encontrar cómo votaron los miembros del IASBI, lo cual es bastante importante. Si yo vuelvo a la norma, voy a volver a la norma. Supónganse que yo lo que quiero ver ahora son temas relacionados con taxonomía XBRL. Habilito el botón de taxonomía XBRL y automáticamente voy a empezar a ver algunas cuestiones que ya se relacionan con el uso de la taxonomía XBRL, y no solamente con el punto este de la contabilización. La taxonomía XBRL básicamente es un mecanismo para poder de algún modo encriptar la información y que a través de un desencriptador se pueda bajar, ¿sí? Entonces tenemos acá bastantes herramientas muy poderosas para poder aplicar de manera consistente. Pero, como les decía, yo estoy accediendo a todo esto en español y intercalado dentro de cada una de las normas porque tengo una suscripción paga. ¿Mm? Si uno se suscribe directamente con la Fundación IFRS, el costo de la suscripción anual creo que es de 350 o 360 libras esterlinas al año. Nosotros aquí en Argentina, por medio de la Federación de Consejos Profesionales, tenemos un acuerdo que para acceder a esta misma suscripción, que si yo la contratara con Londres, me sale esas 350 libras esterlinas por año, accedemos por un costo que creo que son $100 por año, o sea, pagamos $100 y accedemos a toda la suscripción de las normas. Entonces, automáticamente se emite una norma nueva, ya tenemos el texto ahí, ni bien aparece la traducción está ahí, incluso tenemos alertas que nos avisan cuando una norma va a ser emitida, tenemos alertas que nos avisan cuando se subió una traducción que está ya disponible, etc. Acá también tienen información relacionada con la NIS para las pymes. Acá, por ejemplo, tienen la NIS para las pymes, digamos, bueno, acá más que consulta y demás, tienen esto, que sería la tercera consulta. Acá tienen el texto de la NIS para las pymes, que el último que tiene es el del año 2015, que es el que actualmente está vigente. Y también tienen novedades. Acá además creo que pueden encontrar algunos otros documentos, si no me equivoco, o acá. Consultations y amendments. No, acá no. Bueno. Y acá, donde dice Applying Standards, es donde vamos a encontrar información para la aplicación consistente de las normas NIF. ¿Mm? Ven como dice acá, what do we do once we've issued a standard? ¿Sí? ¿Qué hacemos una vez que emitimos una norma? We undertake various activities to support the consistent application of IFRS standards, which includes implementation support for recently issued standards. ¿Sí? Nosotros llevamos a cabo varias actividades para apoyar la aplicación consistente de las normas NIF, que incluyen apoyo a la implementación para las normas recientemente emitidas. We do this because the quality of implementation and application of the standards affects the benefits that investors receive from having a single set of global standards, que era lo que yo les decía. ¿Por qué le preocupa al IASB que se aplique de forma consistente? Porque la aplicación consistente, ¿sí? Afecta los beneficios que los inversores reciben por el hecho de tener un conjunto de normas contables de alcance global. Entonces, si van a esta primera parte, tienen Supporting Materials for IFRS Accounting Standards,
Entonces, si hacen clic en ese primer punto, tienen acá el listado de todas las normas NIF, donde si ustedes abren cada uno de estos, alguno ya está consultando esto a medida que yo estoy avanzando. Miren que la reunión de hoy es para familiarizarnos con la página, porque a partir de las siguientes reuniones van a ser todas reuniones de trabajo, por así decirlo, de práctico, donde van a tener que bucear y meterse por cada una de las normas. Fíjense, por ejemplo, que si ustedes quieren tomar, por decir una norma, a ver, supongamos NIF 13, medición de valor razonable. Hacemos clic ahí, esto es todo libre, ya no es eh, por suscripción. Entonces ven que tienen Educational Materials, Educational Webcast and Webinars y IFRS Interpretation Committee Agenda Decisions. Entonces si hacen clic en la teclita de más, acá les aparecen todo lo que pueda existir en el idioma en que esté. Por ejemplo, acá tienen Educational Material, The Effects of Climate-Related Matters on Financial Statement Prepared Applying IFRS Standards. Este documento es muy interesante porque hace referencia a las consecuencias que el cambio climático tiene, pero no sobre la sostenibilidad, sino sobre la aplicación de las normas NIF, tal como las conocemos, como decir, afecta el reconocimiento de provisiones por temas climáticos, afecta el impairment o el deterioro de algunos activos, dado que los efectos negativos que tiene el cambio climático sobre el flujo de caja de la compañía le lleva a revisar sus proyecciones financieras y ajustarlas a la baja, y eso tiene un impacto sobre la recuperabilidad de los activos no corrientes, etcétera, ¿sí? Entonces, si uno entra al documento, ¿sí? Lo va a encontrar acá, lo puede bajar, ¿sí? Y va a encontrar que es un documento bastante extenso y va explicando por cada norma cuáles son los recursos relacionados con los efectos, por así decirlo, del cambio climático al aplicar esa norma, ¿sí? Y luego, acá lo que tienen también es un artículo, que este lo escribió un miembro del board, acá, este es el artículo completo, que este es el que escribió Nick Anderson, que es un miembro del board de la Fundación IFRS, bueno, perdón, no de la fundación, sino del International Accounting Standards Board, donde va explicando todo, pero con mayor grado de detalle y con ejemplos de la vida real, industria, etc. ¿Sí? Entonces ven que toda esta información se publica, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la tengo en inglés. Si me quiero enterar de todo esto, tengo que poder leer esta cuestión y comprender. Ven, por ejemplo, what is this publication about? ¿Sobre qué trata esta publicación? The International Financial Report, the International Accounting Reporting Standard, Standard Board, perdón, IASB, is often asked why IFRS Standard don't mention climate change. ¿Por qué no hacen referencia, por qué no se refieren, no mencionan el cambio climático? While the phrase climate change does not feature in our requirements, IFRS standards do address issues that related to climate change risk and other emerging risks. Es decir, que si bien o mientras la frase cambio climático no es un término dentro de los requerimientos, las normas NIF incluyen cuestiones que se relacionan con el cambio, con los riesgos asociados al cambio climático y otros emergentes de riesgos en general. Pero bueno, para eso tenemos que poder leer el texto y comprenderlo directamente en el idioma en el que está publicado. Si volvemos acá a la parte de aplicación, supongamos que queremos ver dentro de, entiendo que tuvieron un taller relacionado con NIF 9, ¿no? Entonces vamos acá, vemos NIF 9 y vemos qué información hay. Acá, además de estar el material educativo, fíjense que hay webcast y webinars, que son otros recursos que pone a disposición también la Fundación IFRS. Por ejemplo,
Carrying of Credit Impaired Financial Assets. Entonces acá uno puede ingresar y acá va a encontrar, creo que se está viendo, ¿no? La pantalla sí. Va a encontrar un videíto, lo que sería un webcast, porque en realidad solamente va avanzando una presentación de PowerPoint, pero no se ve a una persona. Hello and welcome to this Probablemente no webcast estén escuchando discussing the ahora, IFRS pero Interpretation si uno Committee's va recent agenda. avanzando en el video, ven como tenemos una explicación de lo que sería el modelo de pérdidas esperadas de la NIF 9 con algunos ejemplos, etcétera, etcétera, que realmente tenemos una Our website. más o menos media hora de explicación de este tema, pero está todo en inglés también, ¿sí? Ahora, también tenemos recursos en español, a veces sí, tenemos que empezar a explorar y buscar qué hay en español. Por ejemplo, acá tenemos resúmenes de las cuestiones que discutió el ITG en sus reuniones. ¿Qué es el ITG? Es el Implementation Transition Group, ¿sí? La test de Transition, que son los grupos que a veces crea el IASB para crear o analizar los problemas emergentes de la aplicación inicial de normas muy significativas. Se creó una ITG cuando se emitió la NIF 15, se creó una ITG cuando se emitió la NIF 9, todavía creo que está vigente la ITG de la NIF 17, entonces hubo diversos ITGs y estos, cada vez que se han reunido, generaron una especie de minuta de la reunión que si uno ingresa a esa minuta se la va a encontrar, pero ¿cuál es el problema? De vuelta, que son 12 páginas de diversos temas que se analizaron relacionados con la implementación de la NIF 9, pero está todo en inglés. ¿Mm? Por eso les decía la limitación que existe para todo esto. Siempre acá, a lo mejor obviamente esto no es una clase de inglés, pero tendríamos que plantearnos como un nuevo paso dentro de nuestro crecimiento profesional, mejorar nuestras habilidades en el manejo de inglés, no por este programa en sí, sino por nuestra actividad profesional en sí misma. Así como hablamos un lenguaje contable global, tenemos que hablar también el lenguaje coloquial en el cual se expresa ese lenguaje contable global. Y acá tenemos las decisiones de agenda relacionadas con el comité de interpretaciones que, por ejemplo, fíjense, estas las tenemos traducidas al español. Algunas las tenemos traducidas al español. Incluso acá, por ejemplo, esta que está traducida al francés, encontramos, acá tenemos todas las traducciones en el idioma al que esté traducido. Entonces cuando encontramos algo que nos resulta entendible, por ejemplo, aplicación del requerimiento altamente probable cuando un derivado específico se designa como un instrumento de cobertura, evidentemente está en español, que es la traducción de esta, que es application of the highly probable requirement when a specific derivative is designated as an hedged instrument. Bueno, tenemos toda esta información disponible para que podamos trabajar. Ahora bien, si voy acá a la parte de aplicación consistente, acá hay un punto que es importante, que es aplicación consistente de las normas NIF y en este punto comité de interpretaciones. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo voy a comité de interpretaciones, yo primero tengo todas las interpretaciones, ¿sí? Entonces yo puedo entrar a cada una de las interpretaciones y tengo un pequeño resumen de qué trata esa interpretación. Pero de vuelta, esa interpretación, ese resumen está en inglés. Cross-cutting material en realidad son documentos generales relacionados con la aplicación de normas NIF y acá cuando voy a cada una de estas normas, si yo quiero saber cuáles son las decisiones de agenda que se relacionan con por ejemplo, la NIC 12, voy acá, busco decisiones de agenda, una vez que entré a NIC 12,
y tengo todas las decisiones de agenda, pero no necesariamente están todas traducidas. ¿Mm? ¿De acuerdo? Fíjense que acá una de las normas que más decisiones de agenda tiene es justamente la NIC 12. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero ver directamente las decisiones de agenda? No es que quiero entrar norma por norma. Bueno, puedo hacerlo porque para eso voy a esta sección, ¿sí? De vuelta, Applying Standards, voy a la sección Supporting Consistent Application of IFRS Accounting Standards, ¿sí? Que es ahí donde entré. Entonces, acá tengo la sección que dice Agenda Decisions y fíjense que está of Agenda Decisions, que son unos documentos que me los puedo bajar libremente, ¿m? Que están en inglés, que acá son las hay hasta ahora 6 volúmenes publicados, ¿sí? Supongo, bajo el primer volumen, y están las decisiones de agenda que se emitieron hasta enero de 2010, o sea, entre enero de 2019 y septiembre de 2019. Entonces acá está el índice y tengo todo para poder aplicar la decisión de agenda. ¿Sí? La decisión de agenda, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver ahora que tiene muchas veces ejemplos ilustrativos y se refiere a esta cuestión. Y acá también está en español. Acá están todas las decisiones de agenda en inglés, pero esto mismo lo puedo encontrar, esperen que voy de vuelta acá, Agenda Decisions, lo puedo encontrar acá en español. Pero fíjense, cuando yo lo busco en inglés, la decisión de agenda más antigua que voy a encontrar, y aclaro que todas las que están acá es porque están vigentes. ¿Mm? Entonces, la decisión de agenda de febrero del 2002 es la más antigua. Cuando yo voy a lo que tengo como traducciones al español, lo más antiguo que tengo llega a marzo del 17. Entonces tengo un montón de decisiones de agenda que tengo que aplicar. No es que no puedo aplicar. No es que, como no tengo la traducción, no las voy a aplicar. No, es obligatorio aplicarlas. Pero resulta que no las tengo en español. ¿Mm? Entonces, esperen que ahí no están viendo la presentación, ¿no? Ahí voy a compartir de vuelta. Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, ahora que vimos dónde buscar, sabemos que por un lado el IASBI y por otro lado el Comité de Interpretaciones dentro de la estructura juegan un papel clave en el apoyo de la aplicación consistente de las normas NIF de contabilidad. El IFRIC trabaja junto con el IASBI y es parte de sus responsabilidades primordiales. De hecho, el IFRIC hace bastante tiempo que no emite una interpretación. Nosotros vamos a ver las interpretaciones también, pero hoy está mucho más abocado a apoyar la aplicación consistente mediante la emisión de decisiones de agenda que a la emisión de una interpretación. La última interpretación emitida, que es la IFRIC 23, data del año 2018, me parece. 2018 o 2017. Y ahí nos hemos quedado. No hubo más interpretaciones porque desde que se cambió el estatus a las decisiones de agenda, el IFRIC o el ex IFRIC, ahora se llama IFRS IC, International Financial Reporting Standards Interpretation Committee, ¿sí? IFRS IC, es lo que muchos le seguimos diciendo IFRIC digamos, por piloto automático, ¿no? Está básicamente enfocado
en esta tarea. Por eso vamos a encontrar que ahora prácticamente no se están emitiendo interpretaciones y además paulatinamente, a medida que las normas son modificadas, muchas de las interpretaciones desaparecen como tal y terminan siendo incluidas a las normas que interpretan. ¿Mm? Por ejemplo, hace algunos años había una interpretación número 11, una IFRIC 11, relacionada con la norma de pagos basados en acciones y qué ocurría cuando había transacciones de pagos basados en acciones dentro de un grupo. Por ejemplo, la compañía A tenía un programa de pagos basados en acciones para sus empleados, pero en lugar de entregarle acciones de la compañía A, lo que le entregaba como compensación a sus empleados eran acciones de su casa matriz. Entonces, cómo lo tenía que contabilizar la compañía en sus propios estados financieros y cómo lo contabilizaba el grupo cuando emitía estados financieros consolidados y cómo lo contabilizaba la controladora cuando emitía sus estados financieros separados. Entonces, todo eso que en algún momento fue una interpretación, luego terminó siendo parte de la NIF 2, pagos basados en acciones. Entonces, de a poco, varias de las interpretaciones fueron incluyéndose dentro del cuerpo de las propias NIF. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Que el comité de interpretaciones tiene que buscar un balance entre qué, entre el hecho de que las NIF pretenden ser un conjunto de normas basadas en principios, que yo no tenga todo específicamente regulado y todo normalizado como ocurre en US GAAP, por ejemplo, pero por otro lado, muchas veces se necesitan agregar o cambiar requerimientos en respuesta a cuestiones que son un emergente de la propia aplicación normativa. Entonces, el tema es que cuando les llega una consulta, ahora vamos a ver cómo es el proceso de consulta, el IFRIC no puede cambiar una norma o decir, ante un vacío normativo usted haga esto, porque si no hay una norma existente, tiene que decir, no hay norma y darle vista a al IASBI para que evalúe si lo tiene que modificar o no. Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Con una consulta que cualquiera puede remitir al comité de interpretaciones. De hecho, dentro de la página web está el botón para enviar la consulta. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que cuando enviamos una consulta, esa consulta tiene, una vez que se obtiene una respuesta mediante una decisión de agenda, es vinculante. Entonces, si no estamos dispuestos a que nos den una respuesta que no nos gusta, preferible no hacer una consulta porque cuando nos den la respuesta que no nos gusta, vamos a estar obligados a aplicar la norma tal como la respuesta aparece. Pero la respuesta no va a ser personalizada diciéndole hago consultoría gratis para usted. Tiene que ser un tema que cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, lo primero que evalúa el staff del IFRIC, que es un poco el que filtra todo esto, es si el tema sobre el cual trata la consulta es un asunto generalizado que se espera que tenga un efecto material. Si la respuesta es que sí, el comité de interpretaciones va a evaluar si se necesita cambiar una norma NIF de contabilidad para poder dar respuesta, porque podría ser que sea un tema sobre una cuestión generalizada, pero que no haya ninguna norma actual que aplicándola me permita resolver el problema. Si la respuesta fuera que sí, se pregunta si eso se puede resolver mediante una modificación limitada. Entonces, si la respuesta es que se puede resolver mediante una modificación limitada, se da traslado al IASBI porque el IFRIC no tiene autoridad para modificar la norma. El IFRIC lo único que puede dar es orientación sobre cómo se aplica la norma que existe. Pero si lo que detecta a raíz de la consulta es que un asunto no puede ser resuelto porque no hay una norma concreta, entonces, ¿qué hace? Le dice al IASBI, mire, yo no puedo dar
una solución porque para resolver este tema hay que modificar las normas existentes. Les pongo un ejemplo concreto. En el año, creo que fue el año 2014, alguien envía una consulta al IFRIC desde Venezuela porque tenían el problema de que, y tienen el problema, de que existen múltiples tipos de cambio en la economía. El tipo de cambio oficial que publica el gobierno no es un tipo de cambio al que tengan acceso los participantes del mercado en general. Y por otro lado, el Bolívar, que en ese momento creo que solamente era Bolívar, después cambió por Bolívar Soberano, bueno, fue cambiando de nombre, era una moneda que se consideraba una moneda no convertible, es decir, que no había intercambiabilidad entre el Bolívar y otra moneda. Entonces, la duda que siempre existía era qué tasa de cambio tienen que utilizar las empresas que están dentro de Venezuela para convertir transacciones en moneda extranjera, que eso sería un problema, si se quiere, doméstico, porque no sé, una empresa venezolana con moneda funcional Bolívar, si tiene operaciones en dólares, tendrá que ver qué tasa de cambio utiliza. Pero el problema se planteó con el hecho de que ciertas compañías del exterior que tenían inversiones en Venezuela no tenían acuerdo respecto de qué tasa tenían que utilizar para convertir la inversión a los efectos de poder consolidarla. Entonces le hacen la consulta al comité de interpretaciones y dicen, bueno, yo podría utilizar una tasa de cambio XZ, la que fuera, y la realidad es que el comité de interpretaciones dice, mire, usted no puede utilizar esa tasa de cambio porque no hay una definición de qué se entiende por tasa de cambio dentro de la norma, y una tasa de cambio en términos, digamos, coloquiales, como su nombre lo indica, es una relación para intercambiar dos cosas. En este caso sería dos monedas, el bolívar por otra moneda. Con lo cual, si no hay un mercado donde lo pueda observar, cualquier otra cosa no es tasa de cambio. Puede ser una manera indirecta de inferir la tasa de cambio, pero no es tasa de cambio. Por lo tanto, lo que el IFRIC dijo es, miren, yo no puedo decir que usted puede utilizar tasas de cambio indirectas porque la norma dice que la inversión neta en el extranjero se convertirá utilizando una tasa de cambio, no una tasa de cambio o medidas sustitutas de ellas cuando no esté disponible. Entonces, para que yo decir eso, debería, para que yo le diga, sí, tiene que aplicar una tasa sustituta, que tendrá que estimarla siguiendo algún criterio de estimación, debería decirlo la norma, pero la norma no prevé qué tiene que hacer una entidad cuando una tasa de cambio, una moneda no es convertible. Lo único que prevé es qué hacer cuando hay una falta de convertibilidad temporal, que esto es cuando, por ejemplo, por 2 o 3 días se interrumpe la comercialización de moneda extranjera en un país porque hay un problema inflacionario muy grande, y entonces a lo mejor justo ocurre para final de año y no tenemos la tasa de cambio de cierre, y la NIC 21 dice utilice la tasa de cambio del primer día en el cual se supera o se levanta la restricción de operar en el mercado cambiario. Pero acá estamos hablando de una situación que es de carácter no coyuntural y temporal, sino estructural y permanente. Entonces, ¿qué dijo el comité de interpretaciones? Miren, a lo mejor puede ser que lo que me está diciendo esta persona que me hace la consulta tenga sentido, pero yo lo que no puedo decir es que se ajusta a lo que la norma dice, y uno no aplica cuando hay ausencia de norma lo que le parece que tiene sentido, sino que tendría que aplicar o tendría que definir alguna política contable, pero resulta que el tema es generalizado, tiene impacto y se podría resolver para evitar la diversidad en la práctica con una modificación a esa norma. Ahora fíjense, eso que supuestamente era una modificación limitada, se lo está analizando desde el año 2014
y actualmente es parte de la agenda normativa de mantenimiento del IASBI. El año pasado hubo un documento de consulta pública, ahora el tema volvió al comité de interpretaciones y así desde el 2014 y estamos 8 años más tarde y todavía no se encontró una solución a ese problema que surgió como consecuencia de una consulta que recibió por correo el comité de interpretaciones. De hecho, hay un caso que vamos a ver en alguna de nuestras reuniones muy importante que tiene efectos muy significativos para el Ecuador y que tiene que ver con una decisión de agenda que está directamente relacionada y que fue realizada específicamente a los efectos de definir una diversidad que existía en la práctica en el mercado ecuatoriano. Pero eso lo vamos a ver en alguna reunión ya más de trabajo concreto, no en esta que, como les digo, es introductoria para poder conocer todas estas herramientas. Entonces, ¿qué pasa si el asunto es generalizado, pero no se espera que tenga un efecto material, o no es generalizado, pero se espera que tenga un efecto material, es decir, no cumple alguna de esas dos condiciones? ¿O qué pasa si es generalizado y material, pero no se necesita cambiar una norma NIF? Bueno, entonces ahí es donde el comité de interpretaciones, frente a esa consulta, emite una decisión de agenda de, digamos, que se pone a consulta pública, igual que ocurre con una NIF, y luego tiene un periodo para revisar los comentarios que se reciben. Hay un due process más corto que el común, porque son 60 días que se pone a consulta pública la decisión de agenda tentativa, y luego ya queda en firme como decisión de agenda. De hecho, últimamente, cuando uno participa de sesiones de actualización sobre normas NIF, lo que suele abordar son las decisiones de agenda emitidas por el IFRIC como un punto dentro de la sesión de actualización. A mí me tocó justamente en el marco de esta reunión en Londres participar de lo que fue un update que realizó el presidente del comité de interpretaciones de todas las decisiones de agenda emitidas, y realmente fue muy enriquecedor porque tienen que ver con temas muy concretos, de temas que se aplican de forma permanente en la práctica profesional. Obviamente a algunas cuestiones les aplicará más, a otros menos, dependiendo del tipo de realidad con la que interactúa en el día a día, pero evidentemente siempre habrá alguna decisión de agenda, y no una, ¿sí? Muchas, porque habrán visto que son un número muy significativo. Habrá alguna decisión de agenda que nos va a terminar afectando. Bien. Entonces ya hemos visto dónde se emite, dónde se buscan las decisiones de agenda. ¿Cuál es la primera actividad que quiero que hagamos o que hagan el día de hoy? Que naveguen un poco por el listado de las decisiones de agenda para que se puedan familiarizar. En realidad tampoco es, como dice acá el caso, que lleguen a una conclusión de cuántas hay para cada una de las normas. Si quieren, en algún momento lo pueden hacer como una actividad que les ayude a esclarecerse. La realidad es que es más interesante ver la decisión de agenda en sí, porque hay veces que para resolver un tema el IASBI tiene que aplicar dos normas de manera concurrente. Entonces, uno no podría decir que esa decisión de agenda se relaciona exclusivamente con un tema. Les pongo un ejemplo, ¿no? Hay una decisión de agenda que se relaciona con cómo debería el IASBI tratar una eliminación de una operación intragrupo al preparar estados financieros consolidados cuando la operación forma parte de
las operaciones discontinuadas que la entidad, o sea que una entidad discontinúa y que la otra no. ¿Se entiende? Es decir, A controla B, una le vende a la otra y resulta que la que le vende tiene una operación discontinuada, pero la que recibe el gasto no forma parte de una operación discontinuada. Entonces, ¿cómo se hace la eliminación cuando desde la perspectiva del grupo los resultados relacionados con esa operación forman parte de una actividad discontinuada? Bueno, evidentemente ahí hubo que aplicar de manera concurrente los requerimientos existentes en la NIF 10 relacionados con consolidación de estados financieros y en la NIF 5 relacionados con activos no corrientes mantenidos para la venta. Entonces, ahí esa decisión de agenda, si ustedes entran por norma, va a estar tanto en la NIF 10 como en la NIF 5 la misma decisión de agenda. Entonces, si hay una decisión de agenda que aborda varias normas, la van a tener en cada una de las normas con las que se relacionan. Por eso a veces es mejor ver los títulos de los temas que las decisiones de agenda abordan para tener por lo menos lo que siempre uno hace cuando comienza con un tema, que es tratar de armar algo así como un orden de magnitudes, ¿sí? Comprender cuál es el alcance del problema con el cual va a trabajar. Acá es un listado bastante extenso, por lo menos para que tomen conciencia, usen el buscador en inglés de las decisiones de agenda para ver la cantidad que hay. A lo mejor lo que pueden ver es por año cuántas aparecen y después sí hacer una sumatoria como para decir, bueno, en total, eh, además de todo lo que dicen las NIF, debería haber estado atento a una cantidad de cuestiones que están en ese buscador y que a lo mejor no necesariamente lo estoy aplicando en el sentido en que debería. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces hay empresas que contratan servicios profesionales para adecuar sus estados financieros o sus políticas contables a lo que requieren las decisiones de agenda, o a veces se requiere algún tipo de servicio de aseguramiento especial de las políticas contables. O sea, no es que se requiere un aseguramiento de los estados financieros, pero sí a lo mejor se requiere algún tipo de informe de procedimientos acordados para que un experto independiente haga una revisión del manual de políticas contables de la empresa y ver si ese manual se ajusta a lo que requieren las NIF vigentes, para lo cual quien analiza esas políticas contables tiene que tener en consideración no solo lo que dicen las NIF, sino también lo que está establecido en las decisiones de agenda. Entonces, la idea es que se familiaricen. Acá yo lo dejo a libertad de ustedes. Si ustedes tienen ahora consultas que me quieran hacer, podemos hacer ahora, hasta el final de la reunión, que están quedando 20 minutos, un espacio de consultas. Esa sería la opción A, ¿sí? Hacer consultas hasta el final de la reunión sobre los temas que abordamos. Opción B, darles 10 minutos para que revisen las decisiones de agenda y usar los últimos 10 minutos en justamente las consultas que puedan surgirles de esa revisión. Opción C, les damos tiempo para que lo revisen tranquilo durante el fin de semana, porque creo que conmigo se vuelven a ver el miércoles que viene, me parece. A ver, esperen que me voy a fijar en la agenda. Hoy es 21, ¿no? Sí, el miércoles 26 tenemos la segunda sesión relacionada con decisiones de agenda. Después tenemos otra el lunes 31. Entonces, en función de eso, podríamos, si ustedes me dicen, no, prefiero revisarlo tranquilo de acá al miércoles, si el miércoles comenzamos con las preguntas que puedan haber surgido de explorar toda la página, esa sería una tercera alternativa. No sé cuál de las tres prefieren que sigamos
como orden de trabajo. Bueno, acá Marcelo propone revisar durante el fin de semana, Alexandra también. Isabel entiendo que prefiere revisar ahora y usar los últimos minutos para hacer consultas. La mayoría, por lo que parece, estaría prefiriendo la opción C. De todos modos, también van a recibir otro material con una serie de casos que lo van a estar recibiendo seguramente el día lunes. La idea es que puedan por lo menos leer los casos porque la idea es que vengamos directamente a discutir y que no sea tanto como la reunión de hoy donde hablo todo el tiempo yo, sino que abran los micrófonos y den sus pareceres y digan esto lo encontré en tal parte, esto en tal otra, etcétera, y que esto pueda servirnos como una actividad realmente como lo aplicamos en la vida práctica de todo el tiempo. ¿Mm? Para acceder, me pregunta Andrea, y ser miembro, ¿qué costo tiene la plataforma? Como le decía Andrea, en realidad el costo que tiene, creo que son $100, pero yo lo que le recomiendo es que mande un mail a esta dirección que le estoy escribiendo ahora y que el mail es de María Laura Asaz, que es de la FAPSE, que es la organización que les dije que tiene el convenio con el IASBI. Yo creo que son $100 por año, creo, pero a lo mejor me estoy equivocando y es menos, pero por ahí debe estar. O es 100 o $75 por año que se paga y se tiene acceso a la suscripción. ¿Sí? También lo puede hacer mediante la página web del IASBI, ¿no? No, ahora justamente lo que quiero es que hagan un proceso de descubrimiento en el manejo de la página. ¿Qué encuentran en cada una de las partes de las páginas? ¿Se comprende? No, no es que hay un orden. Esto es, si se quiere, es iterativo. Tengo que ir probando para tratar de ver dónde encuentro algo. ¿Mm? No es que hay un orden, porque un orden para buscar qué. Eso depende de qué esté buscando y eso tendrá que ver. Ahora, si tengo claridad que en la sección que dice Applying Standards es donde tengo concentrado todo el motor de búsqueda principal, bueno, dependiendo de lo que tengan que buscar, podrán entrar por Supporting Consistent Application, podrán entrar por IFRS Standards, por Supporting Material, bueno, tienen distintas cuestiones dependiendo qué buscan. Pero justamente lo que quiero es que no me vean a mí navegando, sino que ustedes naveguen. Entonces nos vemos el día miércoles conmigo. Creo que mañana tienen clase y el lunes también, si no me equivoco. Así que éxitos mañana y el lunes. Y hasta entonces, Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles.